hermanos, ¿verdad? Que, hermanos, pues como todo padre de familia, hermanos, ¿verdad? Cuando va a tener una salida, hermanos, una salidita, hermanos, ¿verdad? Le encarga a sus hijos, ¿verdad, hermanos? Pórtense bien, niños, cuida a tus hermanitos, pórtense bien, manténganse a la perspectiva, cualquier cosa, si deja recomendaciones. Pues yo quiero hablar, hermanos, en esta mañana, hermanos, cuida tu iglesia. Amén, hermanos, cuida tu iglesia. La iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia somos los hermanos y todos tenemos que cuidar la iglesia. Amén, hermanos, leímos en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, te toca a ti, hermanos, proteger la unidad de la iglesia, hermanos. Me toca a mí proteger la unidad de la iglesia. Le toca a cada persona proteger la unidad de la iglesia para que la iglesia esté unida. Amén, hermanos. Entonces, todos formamos parte, hermanos, del cuidado de la iglesia y Dios nos encarga que cuidemos de la iglesia mientras que Cristo viene, hermanos. El Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. Él la compró con su preciosa sangre y la iglesia le pertenece al Señor, hermanos. Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia es tan importante para Dios que desea que experimentemos la unidad y la armonía los unos con los otros. Amén, hermanos. La unidad, la armonía los unos con los otros. Amén, hermanos. Oh, hermanos, encima, hermanos, de todo esto que está pasando alrededor del mundo, hermano, mire allá afuera, hay mucho odio, mire allá afuera, hay tanta maldad, y Dios ha puesto una iglesia para mantenernos en la comunión con Cristo, con Dios, y animarnos los unos a los otros, pero Dios nos cuida, amar y cuidar la iglesia que es del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la unidad es el alma de la comunión. Así como tenemos un alma, hermanos, en este cuerpo, hermanos, tenemos el cuerpo, pero tiene el cuerpo un alma. Así también, hermanos, la unidad, hermanos, de la iglesia es el alma de la comunión. Una iglesia sin alma, una iglesia sin comunión, hermano, va a ser una iglesia, hermano, triste, va a ser una iglesia, hermano, aburrida, va a ser una iglesia, hermano, apagada. Entonces, hermanos, el alma es la unidad y tenemos que cuidar y mantener el alma avivada, la iglesia avivada en nuestras vidas. Amén, hermanos. Oh, hermanos, destrúyela, hermanos, y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando se destruye esa alma, hermanos, de la unidad, hermanos, se arranca el corazón de Cristo, hermanos. Y entonces, hermanos, ¿verdad? Empiezan los problemas, hermanos. Entonces, hermanos, la iglesia, hermanos, ¿sabe? Esta es la esencia, es el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia, hermanos. Gente viene de afuera, hermano, vienen familias, venimos nosotros, hermano, y tuvimos luchas durante todos estos días, cargas en nuestras vidas. Entonces venimos a la iglesia, hermanos, para tener la comunión en el Señor Jesucristo, como lo tuvimos en la Santa Cena, porque es la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, nuestro máximo modelo, hermanos, su premio para la unidad es la Trinidad, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Y así como los tres están unidos, hermano, hay poder cuando el Espíritu Santo está en la iglesia. Amén, hermanos. Pues su palabra lo dice, donde dos o tres están congregados, ahí estoy yo en medio de vosotros. Y hay poder porque el Espíritu Santo está con nosotros. Amén, hermanos. Podemos sentirlo, podemos ver lo que Dios está haciendo, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos habla, porque es poder para salvación de los que se pierden. Amén, hermanos. Y Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Entonces, hermanos, están completamente unificados como, ¿sabe qué, hermanos? Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta, hermanos. Al igual que todo padre se regocija viendo, hermanos, cómo sus hijos se llevan y se llevan bien entre sí. Amén, hermanos.
En casa nos regocijamos cuando nuestros hijos se llevan bien, cuando nuestros hijos están jugando, cuando nuestros hijos tienen un buen tiempo, están en armonía. Nos regocijamos, hermanos, con mayor razón. Dios, el Padre, se regocija cuando los hijos de Dios, por medio de Jesucristo, estamos amándonos y cuidándonos los unos a los otros. Una iglesia unida. Amén, hermanos. Una iglesia unida, hermanos. Entonces, hermanos, ¿saben, hermanos? Nada en la tierra, hermanos, es más valioso para Dios que su iglesia. Nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia, porque Él pagó el precio más alto por ella y quiera que la protejamos. Amén, hermanos. Vuelvo a repetir una vez más: la iglesia es usted y la iglesia soy yo. La iglesia somos todos nosotros, amén, hermanos. Y Cristo Jesús compró la iglesia con su preciosa sangre, hermanos. Y Dios quiere que la cuidemos. Él está tan interesado, hermanos, ¿verdad? Dios ama tanto a la iglesia que dio su vida por la iglesia. La amó tanto, hermanos, también. Y en Efesios nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén, hermanos. Nos demuestra cuánto ama Dios a la iglesia, hermanos, cuánto ama a Cristo a la iglesia, hermanos. Y aquí estamos, hermanos, en este lugar como la iglesia, el diseño que Cristo Jesús empezó en aquel día. Sobre todo, hermanos, saben del daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía, hermanos. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos, esas situaciones cuando pasan, hermanos, situaciones devastadoras, hermanos, por falta de armonía, por falta de unión, por falta de comprensión, por falta de orar y mantenerse unidos los unos con los otros. Entonces, cuando se pierde la unidad, cuando se pierde la comunión, cuando se pierde, hermanos, el compañerismo, entonces es muy fácil, hermanos, que la división empieza. Es muy fácil, hermano, el peligro que se acerca de destruir la iglesia y cómo Satanás, el maligno, ha usado todas sus artimañas para dividir iglesia, para romper iglesias, para romper sobre todo la comunión que Cristo Jesús vino a hacer y dar por nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, hermanos, es importante, hermanos, si formas parte de la familia de Dios, es tu responsabilidad proteger la unidad que nos mantiene fieles al Señor, hermanos. Amén, hermanos. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad proteger la unidad porque seamos fieles al Señor. Amén, hermanos. Para que cuando Cristo venga nos encuentre unidos, nos encuentre como una iglesia avivada, nos encuentre como una iglesia en armonía, animándonos los unos a los otros, trabajando por la obra del Señor, hermanos, animándonos, echándole ganas, hermanos. Una iglesia unida jamás será destruida. Amén. Hasta, hermanos, los pueblos dicen: el pueblo unido jamás será, hermanos. Cuando hay unidad, hay poder, hay fuerza. Amén, hermanos. Y más como una iglesia, hermanos, en el nombre de Jesús, hermanos. Amén, hermanos. Jesucristo, nuestro Salvador, te encomendó a hacer todo lo que esté en tu alcance para conservar la unidad. ¿Qué es lo que está a mi alcance? ¿Qué es lo que está a mi disponibilidad? Bueno, pues lo que Dios, por grande o pequeño, que haga en nuestras vidas, hermanos. Entonces, hermanos, tengo que poner todo lo que esté a mi alcance para poner en mi parte como una iglesia unida hacia el Señor. Amén. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros porque formamos parte de la familia de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Y Él nos encomendó a ti y a mí a hacer todo lo que esté en tu alcance para conservar la unidad. Dije, conservar la unidad. No destrozar, no destruir, no dividir, no deshacernos. Eso lo hace el diablo, hermanos. Pero nuestro trabajo en el Espíritu del Señor es hacer todo lo posible para conservar la unidad de la iglesia que le pertenece a Cristo. Amén, hermanos. Proteger la comunidad
comunión y promover la armonía en la familia de los creyentes. Es aquí donde estamos, hermanos, en la iglesia, en la familia de los creyentes, hermanos. ¿Cómo usted va a poder tener comunión en un club social donde no tienen a Cristo, hermanos? ¿Cómo usted va a poder tener comunión en un club, hermanos, nocturno o social, donde hay bebida, donde hay, hermanos, armonía momentánea, pero después se agarran a pleitos? Amén, hermanos. Oh, hermanos, por eso Dios puso la iglesia, para que en la iglesia, el lugar, la casa del Señor, esté en la armonía que Cristo quiere que tengamos. Amén, hermanos, y es su responsabilidad. Y es mi responsabilidad. Es responsabilidad de los jóvenes, es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de los abuelos, de todos y cada uno de nosotros mantener la unidad en la iglesia para que nadie pueda romper de intervenir, hermanos, lo que Dios ha levantado. Amén, hermanos. La Biblia dice: esfuércese por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo podemos hacerlo? Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Escuche bien, hermanos. Esforcémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. El apóstol Pablo nos dice: esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación, hermanos. A la mutua edificación. Si hablamos cosas que edifiquen. Si platicamos cosas que edifiquen. Oh, hermanos, si voy a hablar, si voy a comentar para la edificación de la iglesia, y usted es la iglesia y yo soy la iglesia. Como creyentes compartimos un Señor, un cuerpo. Amén, hermanos. Un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Amén, hermanos. Por esta razón, hermanos, compartimos, hermanos, el mismo sentir de Cristo, hermanos. Amén, hermanos. El mismo sentir de Cristo es para usted, es para mí, cuando unimos la unidad en el sentir de Cristo. Oh, hermanos, es una iglesia fuerte. Una iglesia animada, una iglesia, hermanos, creciente, una iglesia, hermanos, capacitada en el carácter de Cristo, hermanos. Compartimos la misma salvación. Amén, hermanos. Uno que es salvo, bueno, yo también soy salvo, el otro es salvo, bueno, entonces compartimos la misma salvación de Cristo. Vamos al mismo cielo, amén, a la misma presencia de Dios, vamos a la gloria del Padre, y allí también nos vamos a ver por siempre. Vamos, gloria al Señor, ya estamos en el cielo. Una fe, un cuerpo, un bautismo, hermanos, una salvación, un cielo también, amén, hermanos. No que hay un cielo para usted allá, por allá está un cielo nomás para usted, otro para allá, hermanos, un cielo, una salvación, una fe perfecta para todos nosotros, amén, hermanos. Un solo Señor, un solo Dios, un solo Espíritu, hermanos, para ser llenos de su gracia, de ese amor, y así todos crecer en el mismo sentir de Cristo, amén, hermanos. Vamos al mismo cielo. Debemos recordar, hermanos, que fue Dios quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar, hermanos, esas diferencias, hermanos. Gloria al Señor, nuestros hermanos de Honduras, allá se hacen las baleadas, gloria al Señor, en México los tacos, oh, hermanos, qué bendición, hermano, El Salvador, las pupusas, diferentes, hermanos, para disfrutar de cada lugar las bendiciones de Dios, pero no para hacer diferencia, hermanos. Es para unirnos, porque en Cristo, el que es, hermano, de color que sea blanco, sea amarillo, sea morenito, sea del color que sea, una misma persona en Cristo Jesús somos, amén, hermano. No debe de haber distinción racial, no debe de haber distinción de
la iglesia. Amén, hermanos. Oh, hermanos, qué bendición. Debemos de permanecer concentrados en lo que más importa. Aprender a amarnos como Cristo, hermanos, amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén, hermanos. Eso es lo que más le importa al Señor en una iglesia, hermanos, que aprendamos a amarnos, que aprendamos a valorarnos, que aprendamos, hermanos, en el Señor, el sentir de Cristo, a mirarnos con los ojos de Cristo, con los ojos de Jesús, y poder valorarlo y entender que cuando ese amor está ferviente en mi vida, no tengo ningún problema con nadie, amén, hermanos. Pero cuando pongo diferencias en mi vida, que los hermanos, no, que el otro, hermano, ya estás poniendo división en tu propio corazón, hermano. Y Dios no quiere eso, porque usted y yo somos la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre. Amén, hermanos. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes. La situación más importante es el amor de Cristo en la iglesia y en nosotros, amén, hermanos. Pero cuando vienen los conflictos, hermanos, son situaciones menos importantes que no deberíamos concentrarnos tanto, amén, hermanos, sino en el crecimiento del amor. El amor que Cristo dio por su iglesia, y nosotros deberíamos de hacer lo mismo como Él nos enseñó. Lo que la Biblia llama discusiones necias. La división siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, hacia las preferencias, hacia las interpretaciones, hacia los estilos o los métodos. Cuando nuestros ojos van hacia esas cosas, hermanos, entonces, hermanos, está habiendo en nuestro corazón, en nuestra vida, hermanos, ya una falta de crecimiento en el amor de Cristo. Y cuando hace falta el plazo del crecimiento, entonces nos estancamos y entonces empiezan nuestros oídos y nuestros ojos murmuradores a poder criticar y señalar. Por eso que es importante, hermanos, estar llenos del amor de nuestro Señor Jesucristo, porque el que ama a la iglesia, a sí mismo se ama. Amén, hermano. El apóstol Pablo, hermanos, nos anima, hermanos, a concentrarnos, a amarnos, en cumplir los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios es el resultado, es la armonía. Amén, hermanos. Es como un cántico, hermanos. Si no hay armonía, hermanos, no se va a oír bien, hermanos. Uno desafinado por acá, otro ya se le salió un gallo por acá, hermanos. Pero cuando hay armonía, altos, bajos, contraltos, tenores, qué precioso se oye, amén, hermanos. Entonces, hermanos, esa armonía en la unidad de la iglesia, hermanos, es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Que haya verdaderamente armonía para que no surjan divisiones en la iglesia. Hermanos, que tengan la misma mente, que estén unidos en el mismo sentir de Cristo, hermanos. Cuando una persona deja de estar en el sentir de Cristo, va a tener sus propios pensamientos, sus propias maneras de pensar y hablar que no son las de Dios, que no son las de la Biblia, y los propios conceptos de una persona causan división, hermanos. Y empiezan los problemas. Empiezan las dificultades, empieza el Espíritu Santo, hermanos, a entristecerse.
como la iglesia que el Señor Jesús